Juan Cruz, buen día, ¿cómo va? Hola Jorge, querido, ¿qué tal? Buen día para todos. Bien, bien. ¿Quién era Ofelia? ¿Quién era Ofelia? Antes déjame decirte que me resultó muy emocionante poder escuchar el relato relatado por vos, dicho por vos, y extraño al entender que eso lo había escrito yo y que de algún modo, que pasa a ser absolutamente secundario y que de algún modo define lo que es Córdoba, ¿no? Lo escuchaba y decía, qué bueno que está, más allá de lo escrito, no me refiero a eso puntualmente, pero qué bueno que está recuperar para Córdoba esa memoria, ¿no? Y la verdad que fue emocionante cómo lo leíste, cómo lo pudiste transmitir, así que me gustó mucho. Y Ofelia fue una jovencita. Cuando dijo todo eso que vos leías que dijo, tenía apenas 19 años, hace 100 años. Si hoy nos cuesta imaginar a una chica o un chico de 19 años decir estas cosas ante multitudes, esas 10.000 personas en 1918 era casi el 10% de la población de la ciudad, imaginemos lo que habrá sido en el 18, en 1918, que una niña de apenas 19 años haya tenido la posibilidad de subirse al estrado principal frente a esa cantidad de gente y decir lo que dijo, ¿no? Ofelia nació en 1899 en nuestra ciudad, no se llamaba Ofelia, se llamaba Helvecia, así le pusieron su padre y su madre, pero pronto quedó sola, Helvecia, porque su madre falleció y su padre debió dedicarse al trabajo, por lo tanto ella fue criada junto a su hermano por algunas tías, y de muy pequeña fue una gran lectora, entre otros autores, uno de sus autores favoritos fue Shakespeare, y Shakespeare fue quien le inspiró su nuevo nombre. No le gustaba Helvecia y sí le gustó Ofelia por razones obvias, y con 19 años fue una de las que se puso al frente de la reforma universitaria en Córdoba. Cuando hiciste la investigación para el libro, bueno, tienes otro sobre Deodoro Roca, el máximo referente de la reforma. Cuando hiciste las investigaciones de aquella época, ¿descubriste prontamente a Ofelia o cómo cayó a tus manos su nombre, su figura, su historia? Bien. La investigación se basó exclusivamente en documentos de la época, en crónicas de la época, en la representación gráfica que hacían los diarios de la época, La Voz del Interior, Los Principios, la Gaceta, que era la publicación de los propios estudiantes, y los telegramas que se enviaban los estudiantes entre sí. Y a partir de esto voy reconstruyendo, lo que hice fue reconstruir la crónica, como vos decías, de cada uno de los días. Esto que vos mencionás es del domingo 23 de junio, el próximo domingo, el 30 de junio, va a haber una manifestación aún más grande, y en esta manifestación del domingo 23 de junio lo que voy a hacer es simplemente ir a los diarios de la época, fotografiar absolutamente todo, después llevarlo a una PC y ahí empezar a leer. Y ahí me doy cuenta con que aparece esta mujer, Ofelia Grandoli. Ya habían aparecido dos previo a esto, Inés Rosenblatt y Prosperina Paraban, después te puedo contar quiénes eran. Aparece Ofelia Grandoli con este gran discurso. Los diarios de la época no destacan que sea una mujer, no ponen como algo llamativo que sea una mujer, lo que hace suponer que el protagonismo de las mujeres no era una cosa extraña, que la participación de las mujeres no era una cosa extraña, porque también había participación de las mujeres en los contrarreformistas. En Los Principios destaca que las mujeres del contrarreformistas cumplen su rol como deben hacerlo, manteniendo el calor del hogar, como dice el diario Los Principios. Y en este caso puntual menciona La Voz del Interior y en Los Principios la participación de esta niña, a quienes la llaman la niña entusiasta de la revolución. Eso no está inventado por mí, cuando lo usamos en El Tiempo Está Después, el programa que hacemos por Canalú, lo destacan así las crónicas de la época. La niña entusiasta de la revolución es Ofelia, y para reconstruir su historia, que te cuento de que se llamaba Helvecia, de qué había pasado con su padre y su madre, dónde había nacido y qué pasó después con ella, lo que hice fue recurrir curiosamente a las redes sociales. Puse su apellido Grandoli, apareció una mujer que se llamaba Clivia, que tenía dos amigos en común conmigo. Yo le escribí a Clivia no me respondía. A estos dos amigos en común les escribí, le dije, necesito comunicarme con Clivia porque tiene el apellido Grandoli y estoy rastreando a alguien con el apellido Grandoli. Estos amigos en común le escribieron a Clivia me respondió y me dijo, sí, Ofelia fue nuestra tía abuela, somos varias sobrinas, nietas de Ofelia, aproximadamente unas 15, Ofelia no tuvo hijos, pero tuvo muchas sobrinas nietas, y las recuerdan con muchísimo amor, como una mujer libre, independiente, como una feminista, como una mujer única para la época, pero que dicen, sabíamos que había tenido algún protagonismo en la reforma universitaria, pero no de esta magnitud. Así que la propia familia se fue enterando también, a partir de estas crónicas, quién había sido su tía a los 19 años, haciendo todo lo que hizo, ¿no? Qué increíble.
una referencia un poquito hacia atrás. ¿Las otras dos mujeres que ya habían aparecido en tus investigaciones? Las otras dos mujeres, y después habrá más, pero las otras dos mujeres estudiaban odontología. Hay un mito instalado por algunos historiadores que no había mujeres en la universidad en esa época, que eran 1001 alumnos y todos hombres, lo cual no es cierto. Había mujeres, aproximadamente unas 30. Dos de estas estudiaban odontología, las otras se repartían buena parte medicina, donde estaba Ofelia, y muchas estudiaban para ser parteras. En el caso de estas dos mujeres odontólogas, estudiantes de odontología, sucede que después de la revuelta del 15 de junio, cuando todo en realidad empieza, los festejos se han clausurado, la memoria se ha vuelto a clausurar sobre la reforma después del 15 de junio, cuando en realidad lo más lindo de la reforma empieza después del 15 de junio. Este acto es una semana después del 15 de junio, cuando las cosas no estaban resueltas, sino todo lo contrario. Era el principal maremoto que empezaba. Estas dos mujeres, el 18 de junio, integran el Centro de Estudiantes de Odontología. Curiosamente, el Centro de Estudiantes de Odontología, o la Escuela de Odontología, es la única que no se suma a las huestes revolucionarias de los reformistas. Todos los centros de estudiantes se suman a la Federación Universitaria, que declara la huelga general a partir de lo que había pasado el 15 con la elección del rector Antonio Nores. El único que no se suma es el Centro de Estudiantes de Odontología, porque el presidente dice, no, nosotros vamos a respetar la institucionalidad, por si le suena esto, respetar la institucionalidad, aun cuando se haga trampa, vamos a respetar la institucionalidad de la universidad y vamos a permitir que el rector Antonio Nores asume el cargo y sea nuestro jefe, pero puertas adentro del centro de estudiantes hay un grupo de rebeldes, de revoltosos que dicen, no vamos a firmar lo que está diciendo nuestro centro de estudiantes porque queremos sumarnos a las huestes revolucionarias. Y quienes encabezan esa asamblea para hacer una revolución interna son Prosperina Paraván e Inés Rosenblatt, que son las dos mujeres que firman primero esta declaración de la Asamblea de Estudiantes de Odontología, que dicen, no vamos a respetar el mandato de nuestro centro de estudiantes, damos vuelta a la Asamblea y sí nos sumamos a la Federación Universitaria que declaró la huelga general en Córdoba y en todo el país. Estamos dialogando con Juan Cruz Taborda Varela, periodista, escritor, autor de El corazón sobre sus ruinas, crónica de una reforma que fue revolución, dando cuenta del protagonismo de las mujeres hace 100 años en esa Córdoba que, como siempre, era dual entre revolucionaria y monacal, entre reformista y conservadora. ¿Por qué paradójicamente, Juan Cruz, se toma como hito de la reforma el día de la derrota? Bueno, esa es la pregunta que yo me vengo haciendo. Sin tener una respuesta cabal, me animaría a decir que a ciertos sectores que cooptaron la reforma, que se le hicieron propia, siendo que la reforma no es de nadie, tienen cierta fascinación por las derrotas. Se sienten cómodos en las derrotas y no en los triunfos. Porque si hay un triunfo de la reforma universitaria es el 9 de septiembre, aún no llegamos, aún podemos festejar en serio la reforma universitaria. Recordar lo que pasó, sí. Recordar lo que pasó el día de la derrota, que es el día de la celebración de la reforma. El día de la derrota era el sábado 15 de junio, en donde se iba a elegir el nuevo rector de la universidad, después de que los reformistas ya se habían llevado puesto a uno, a Dehesa, al suegro de Deodoro, con toda esa historia que tiene, ¿no? Toda esa historia, el trasfondo que tiene la historia propia de Deodoro con su suegro, Julio Dehesa, que era el rector de la universidad, que no quería reconocer los pedidos de los reformistas y que finalmente va a terminar renunciando. Lo que hace Irigoyen es mandar un interventor, intenta reorganizar las cosas, no cambia todo como es debido, se llega a esta asamblea en donde los propios reformistas tienen un candidato, Enrique Martínez Paz, que vivía allí en Colón y Fragueiro, y a Antonio Nores, que era el hombre de la Corda Frates, el hombre que había puesto el arzobispado de la Iglesia Católica, el hombre que era el director del diario Los Principios. Los estudiantes creían, porque habían hecho el trabajo previo, el conteo de los votos de quienes integraron la Asamblea Superior, de que su candidato, Martínez Paz, se iba a imponer en las elecciones, pero debieron realizarse 3 vueltas para que finalmente Antonio Nores, elegido rector de la Universidad Nacional de Córdoba, con todo lo que eso suponía, con votos dados vueltas a último minuto, con estas cosas curiosas que siguen pasando hoy en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, cuando se contean los votos y después resulta que las cosas no se dieron y uno empieza a sospechar de por qué se dieron vuelta a algunos. Bueno, en el 18 pasó lo mismo, el 15 de junio, y lo que hicieron los reformistas cuando se declara Antonio Nores rector de la universidad fue literalmente destruir la universidad, tirar los cuadros de los viejos rectores por las ventanas que daban al obispo Trejo,
tomar la universidad para sí, intentar tirar la estatua del Fray Trejo que está allí en el patio del viejo rectorado, y cometer otra serie de desastres. Estaban los propios reformistas, estaba Saúl Taborda, estaba Deodoro Roca. Eso fue al mediodía, hasta que a las 6 de la tarde, quien era el vicerrector Belisario Carafa, que era un hombre cercano a los reformistas, le dice: muchachos, váyanse porque la policía se las va a agarrar con ustedes. Y así salieron por las calles de Córdoba y destruyeron los vidrios de las distintas iglesias y del diario Los Principios. En concreto, el 15 de junio lo que se coronó fue la derrota de los reformistas, con sus reclamos, con sus anhelos, y el triunfo de la Córdoba monacal, oligárquica y dogmática, con el triunfo de Antonio Nores, que va a ser rector durante 2 meses de nuestra universidad. Hola Juan Cruz, Danilo te saluda. Hola Danilo, ¿cómo va? Bien, Juan Cruz, te quería preguntar, se ha escrito mucho y desde diferentes perspectivas sobre la reforma, incluso vos has trabajado también muchos escritos sobre el tema. ¿En qué medida crees, vos has dicho en varias oportunidades que la reforma ha sido una ruptura con el pensamiento conservador y casi el medioevo de la Córdoba de la época? ¿En qué medida crees que la reforma universitaria puede pensarse también como un parangón o como un antes y un después en temas de género y en temas de la reposición de la mujer en la lucha histórica? Vos sabés que se cortó un poquito, me decías, ¿qué medidas? ¿En qué medida crees que la reforma universitaria también puede pensarse como un antes y un después en temas de género y en la reposición de la mujer en la lucha histórica? Bien, en principio, en los hechos puntuales, como sucedieron en el 18, la reforma pudo avanzar muy poco su legado en términos de equidad de género, porque quienes contaron la reforma en estos 100 años se olvidaron, curiosamente, o más bien lo ocultaron, ocultaron todo ese avance que había habido, en donde jovencitos revolucionarios admitían sin ningún tipo de impedimento que las mujeres estuvieran a su par. Y no solo eso, que las mujeres encabezaran la marcha con la bandera argentina, porque eso es lo que pasó el 23 y el domingo 30 de junio. Fueron grupos de mujeres, de jovencitas, que encabezaban las marchas. Claramente lo que podemos advertir, que en el 18, en 1918, el avance de esa Córdoba era mucho mayor al de ahora, porque como te digo, se permitía, y en ningún momento se ponía como algo espectacular, sino como algo absolutamente natural, que las mujeres estuvieran a la par. No estoy hablando de atrás, no estoy hablando de al costado, que las mujeres se pusieran a la par. Cuando pensamos el legado reformista, o cuando se ha interpretado el legado reformista en estos 100 años, nunca se ha pensado en esos términos, e incluso se ha hablado de la reforma como un movimiento misógino, porque en muchos documentos se habla de la necesidad de actitudes varoniles. Lo dicen los propios reformistas, me parece que es una marca cultural de la época hablar de actitudes varoniles, e incluso los reformistas en algún momento se burlan de las damas católicas y dicen: ustedes quieren venir a resolver las cosas de la universidad como resuelven las reuniones de lencería, en un movimiento sarcástico que hacen los reformistas. Pero si lo pensamos en términos de hoy, hay mucha, y esto no es algo que yo quiero forzar, ¿no? Pero hay muchísimos puntos de identificación entre el movimiento de mujeres que está protagonizando lo que estamos viviendo en Córdoba con los jóvenes reformistas del 18, los y las jóvenes reformistas del 18. En primer lugar, porque tienen el mismo enemigo en común. El mismo enemigo en común, que es la jerarquía eclesial, dogmática, anquilosada, que todavía reproduce ideas del medioevo y que pretende instalar al porcentaje total de la sociedad las ideas que le deben conferir exclusivamente a sus fieles. Pasaba eso en el 18 con una iglesia que pretendía que en la universidad se estudiaran los santos evangelios y no la ciencia, y pasa hoy con una iglesia que pretende que ninguna mujer pueda practicar un aborto, cuando lo que puede pedir la iglesia es que sus fieles mujeres no practiquen un aborto. Y hay otro punto también que tiene que ver con lo generacional. La reforma fue claramente un hecho generacional. Fue protagonizado por la juventud, a donde se sumaban, por supuesto, los mayores que estaban de acuerdo, pero en todo momento se hacía alusión a que quienes encabezaban esta movilización, esta transformación en Córdoba, era la juventud. Y pasa lo mismo hoy con el movimiento feminista. Cuando hablan de la revolución de las hijas, por supuesto que hay madres y que hay abuelas, y también hay padres y abuelos que nos sumamos a eso. Pero es fundamental, en este caso, que son las hijas, las jóvenes, esta juventud, la que lleva adelante esta movilización. Hay que hacer un laburo de investigación para poder vincular uno y otro acto, y hay que hacer un laburo de investigación para entender que la reforma también comprendió la necesidad histórica de la equidad de género. Pero bueno, hecho ese laburo de investigación, podemos cerrar en que efectivamente sí, hubo en aquellos años un respeto absoluto al protagonismo de la mujer,
y ese respeto absoluto se sigue manteniendo hoy cuando el enemigo común y la marca distintiva de lo generacional siguen siendo una herencia. Haciendo honor a la investigación, al libro, no quiero volverme a olvidar de Ofelia. ¿Qué fue de Ofelia, Juan Cruz? Bueno, ese es otro punto, ¿no? Y eso se pudo reconstruir a partir del relato de sus propias sobrinas nietas. Cuando hablamos de grieta, cuando hablamos de persecución, cuando hablamos de discriminación, no pensemos solo en lo que puede estar pasando en estos años. Pensemos también en el 18 y lo que pasó con buena parte de los reformistas del 18, después de que exactamente la reforma triunfa, logra subir sus banderas en los techos de la universidad, pero que después sufre graves derrotas. Esto ya ha sido investigado, estudiado, con la asunción de Marcelo T. Alvear como presidente, donde le quita el poder a los estudiantes, y ni que hablar con el golpe de Estado del 30. Y Ofelia sufre el mismo camino que buena parte de los reformistas, comienza a ser discriminada, perseguida, segregada, tiene que recluirse en las sierras de Córdoba, nunca va a poder terminar sus estudios de medicina, nunca los va a poder terminar porque la universidad se va a poner en contra, una vez más, de que los sectores populares y que las mujeres puedan estudiar en la Casa de Altos Estudios de Córdoba. Se va a tener que recluir en las sierras de Córdoba, concretamente en Casa Grande, donde se va a ir a vivir con quien va a ser una de sus parejas. Una de sus parejas es médico, uno de los iniciadores de la homeopatía en Argentina, y ella se va a convertir en su gran colaboradora, sin tener el título, va de algún modo a ayudar a todos aquellos hombres y mujeres que necesiten de la asistencia médica en las sierras de Córdoba. Y después, cuando ni siquiera pueda sostener su vida en las sierras de Córdoba, va a emigrar a la Capital Federal, allá va a divorciarse, siendo un hecho inédito para una mujer que sea ella misma quien lleve adelante el divorcio sin reclamar absolutamente nada a cambio, porque a su esposo, que era un hombre con un pasado económico provechoso, no le va a reclamar absolutamente nada y va a terminar viviendo en un departamentito muy pequeño. No obstante, Ofelia va a mantener un vínculo muy fuerte con el socialismo argentino, una relación de amistad con Alfredo Palacios, una relación de amistad con Deodoro Roca. Va a seguir siendo una mujer que continúe militando por las causas libertarias, eso la va a acompañar hasta el último día de sus vidas. Eso es lo que recuerdan sus sobrinas nietas, porque buena parte de sus sobrinas nietas, es curioso esto, una de sus sobrinas nietas es Laura Pautasi, que hoy uno indaga en el universo feminista, y Laura Pautasi está reconocida como una de las principales investigadoras actualmente en el CONICET y de las principales investigadoras en materia de género, y es su sobrina nieta, y Laura reconoce: yo sí tengo que entender por qué elegí este camino, es por el legado de Ofelia Grandoli, de su tía abuela, que en todo momento le mostró cuál era el camino para ser una mujer independiente. Y esto no es curioso, yo decía curioso, no es curioso, es parte del legado que la propia Ofelia pudo dejar a quienes la escucharon y quienes la pudieron disfrutar en vida. Y un dato que también parece súper curioso, y esto lo pude conocer cuando me junté con las sobrinas nietas de Ofelia allí en Córdoba, me llevaron un libro de Tita Merello. Digo yo, ¿qué tiene que ver Tita Merello con todo esto? Ese libro de Tita Merello estaba autografiado por la propia Tita Merello y estaba destinado a Ofelia. Tita y Ofelia habían sido amigas en Buenos Aires. Tita Merello, recordemos, también fue todo un avance de la mujer en un territorio que le era hostil, como era el tango. Y Tita Merello ahí le agradece a Ofelia porque dice: muchas gracias, querida Ofelia, porque vos me instaste a escribir mis memorias. O sea, había sido la propia Ofelia que, entre otras cosas, le había dicho a Tita Merello: Tita, tenés que escribir tu memoria, lo que estás haciendo vos en el tango y en el universo porteño es muy grande. Así que la propia Tita Merello, ese libro lo tuve en mis manos, la propia Tita Merello le reconocía y le agradecía a Ofelia Grandoli que haya sido ella la que le había dicho: dale, Tita, tenés que escribir tu memoria.